Continuemos el estudio de la asignatura por esta vía. Vamos a hablar hoy de los hidrocarburos, ¿sí? O vamos a retomar el tema de los hidrocarburos. Para eso vamos a recordar qué son las interacciones intermoleculares. Dijimos que las interacciones intermoleculares son atracciones de naturaleza electrostática que se establecen entre moléculas, ¿sí? ¿Por qué se genera atracción electrostática entre moléculas? Porque dentro de las moléculas tenemos átomos con diferentes electronegatividades. Esa diferencia de electronegatividad entre los átomos que constituyen a una molécula generan diferencias de densidad de carga. Y esas diferencias de densidad de carga se compensan a través de las interacciones intermoleculares. Dijimos que las interacciones intermoleculares poseen diferentes fuerzas, que la más fuerte de las interacciones intermoleculares era la interacción ion-dipolo, luego le seguía el puente de hidrógeno, después seguía el dipolo-dipolo y de último iban a aparecer las fuerzas de Van der Waals. Dijimos que las fuerzas de Van der Waals son interacciones de naturaleza eléctrica que ocurren entre moléculas que son apolares. ¿Qué era una molécula apolar? Una molécula apolar iba a ser aquella que en su composición no contenía ni nitrógeno, ni oxígeno, ni ninguno de los halógenos. Esas fuerzas de Van der Waals además producen pequeñas fluctuaciones, fluctuaciones de carga, lo que hace que la atracción entre las moléculas apolares sea muy débil, ¿sí? Para continuar con el tema de las interacciones intermoleculares, antes de profundizar sobre los hidrocarburos, tenemos que hablar de la solubilidad. La solubilidad es la facilidad que posee una sustancia para disolverse en otra. Y hay una premisa importante en términos de solubilidad, que es que lo semejante disuelve a lo semejante. Muy bien. Eso quiere decir que un soluto polar disuelve o se disuelve en un solvente polar. Y entre solutos polares y solventes polares, ¿cuáles van a ser las interacciones que se van a formar? Bueno, si el soluto es polar y el solvente es polar, entonces allí lo que vamos a tener son o interacciones del tipo ion-dipolo o interacciones del tipo dipolo-dipolo o interacciones del tipo puente de hidrógeno. Muy bien. Si nosotros tenemos un soluto polar, ¿sí?, como por ejemplo el agua, y tenemos un solvente no polar, como por ejemplo el aceite, entonces entre esas dos sustancias no hay posibilidad de que se establezca alguna interacción intermolecular. Y como no hay posibilidad de que se establezca alguna interacción intermolecular, entonces un soluto polar no se disuelve en un solvente no polar. El otro caso que vamos a tener, por ejemplo, es el de un soluto no polar y un solvente no polar, ¿sí? Yo qué sé, aceite y queroseno, ¿sí? Tenemos dos sustancias que son no polares. La interacción que se puede formar entre dos sustancias no polares es la fuerza de Van der Waals. Entonces, esas dos sustancias no polares se pueden disolver. ¿Y por qué se pueden disolver? Porque se pueden establecer interacciones de la misma naturaleza o se pueden establecer interacciones entre esas dos moléculas, ¿sí? Si nosotros tenemos un cuarto caso, que tengamos un soluto no polar y tengamos un solvente polar, ¿sí?,
Entonces allí, entre esas dos moléculas, como son de naturaleza química diferente, no hay posibilidad de establecer interacciones intermoleculares, entonces no vamos a poder disolver esas sustancias. Bien, entonces solamente vamos a poder disolver lo igual con lo igual. Es decir, solutos polares solo se disuelven en solventes polares y solutos apolares o no polares solo se disuelven en solventes no polares o apolares. Vamos a hablar ahora un poco acerca de los hidrocarburos. Bien, o vamos a hacer la introducción de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos, como vimos en clase, que solamente constan en su estructura de carbono e hidrógeno, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de hidrocarburos. Vamos a tener hidrocarburos que solamente tienen enlaces simples, ¿sí? Todos sus carbonos están constituidos por puros enlaces simples, enlaces covalentes simples, y a esos los vamos a llamar alcanos. Cuando dentro de una molécula de hidrocarburo tenemos un enlace doble, al menos un enlace doble, entonces estamos hablando de un alqueno. Y cuando dentro de una molécula de hidrocarburo tenemos uno o más enlaces triples, estamos hablando de alquinos, ¿sí? Los alcanos, ¿sí?, son lo que denominamos hidrocarburos saturados, y son saturados porque el carbono solo posee enlaces simples. Es decir, cada carbono dentro de un alcano posee 4 enlaces simples. También se les llaman compuestos alifáticos porque que proviene del griego de grasa, ¿sí? Su fórmula molecular es como ustedes ven en la lámina, que por cada carbono vamos a tener 2 por el número de átomos de carbono que tengamos más 2, ¿sí? Esa va a ser nuestra fórmula general. En la lámina lo que estamos viendo son las estructuras de los primeros 4 miembros de los alcanos, ¿sí? El metano, el etano, el propano y el butano. Y fíjense que el metano, su fórmula molecular es C1, porque tiene un solo carbono, H4. Y ese 4 se calcula multiplicando al 1 por 2 y a esa multiplicación sumándole 2. Lo mismo ocurre para el etano, lo mismo ocurre para el propano y para el butano. Los alcanos son compuestos no polares. Son relativamente inertes, es decir, no participan en muchas reacciones químicas y por eso se utilizan como solventes, combustibles y lubricantes. Los alcanos son compuestos no polares, ¿sí? Al ser no polares, nosotros podemos decir que los alcanos son hidrofóbicos, es decir, le tienen miedo al agua. ¿Por qué? Porque el agua es un solvente polar. Si los alcanos son no polares y el agua es no polar, entonces entre esos dos compuestos no hay solubilidad. ¿En qué van a ser solubles los alcanos? Los alcanos van a ser solubles en solventes no polares. Muy bien. En relación a sus propiedades de punto de ebullición y de fusión, los alcanos aumentan su punto de ebullición y de fusión en la medida en que aumenta el tamaño de su cadena, o mejor dicho, en la medida en que aumenta su peso molecular, ¿sí? Y un aspecto importante que tenemos que observar en esta lámina es que las cadenas ramificadas de alcanos tienen
menores puntos de ebullición, es decir, yo los tengo que calentar a menores temperaturas para que ebullan, y tienen mayores puntos de fusión, es decir, yo tengo que retirarles menos calor para que se puedan convertir en sólidos. Hasta aquí vamos a hablar en este momento de los alcanos. En el próximo video vamos a hablar o vamos a continuar hablando de los alcanos y del resto de los hidrocarburos.